todas aquellas personas que nos van a acompañar en este interesante programa. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, con el mayor de los gustos, para eso estamos. Bueno, hoy tenemos un tema interesantísimo, súper interesante, lo que son los desencarnados. ¿Quién no tiene un familiar fallecido? De pronto, ¿quién ha sentido de pronto escalofrío? ¿Ha visto una sombra? ¿Se le ha parecido un familiar que ya falleció en los sueños al lado de la cama? Finalmente, esa va a ser la primera pregunta, y las preguntas que ustedes hagan aquí en vivo, vamos a estar pendientes de que nos están comunicando, de manera que iniciemos este programa con una pregunta que es la pregunta básica. ¿Qué es un desencarnado? ¿Y qué sucede con ellos? Y te cedo la palabra a ti, Oscar. Gracias, Luz Amparo. Bueno, los desencarnados son presencias que en algún momento tuvieron un cuerpo físico, entonces ya sean familiares o conocidos, que de acuerdo a, digamos, a esa limpieza, a esa liberación que se haya hecho de cargas, de culpas, de miedos, de apegos, va a estar en un plano espiritual de amor, de luz, o en un plano de oscuridad. Entonces es importante tener en cuenta que es un proceso individual de evolución espiritual. ¿A qué quiero llegar con esto? De que nosotros tenemos esas creencias que nos han inculcado, que a través de religión, rituales, doctrinas, a través de un sinnúmero de cosas que el mismo hombre creó, inventó en algún momento para una manipulación de la mente, de las masas, entonces nos hacen creer de que con lo que nos enseñaron podemos ayudar a liberar esas presencias que están en un plano de baja vibración, en la oscuridad, y no es así. Entonces eso es para que lo tengamos en cuenta, y ya en un momento les vamos a explicar cuáles son los procesos para hacerlo. Perfecto. ¿Qué nos produce un desencarnado? Bueno, es importante tener en cuenta que como están en un plano espiritual negativo, de oscuridad, de baja vibración, pues ellos, al ser energía, igual que nosotros y que las plantas, bueno, todo es energía, ellos necesitan tomarla. Entonces, para poder hacerlo, como es una energía que toman de acuerdo al lugar en donde están, es de baja vibración, requieren que nosotros estemos así en esos estados. ¿Cómo se produce? Ellos nos causan tristezas, culpas, preocupaciones, angustias, lo que son emociones, sentimientos negativos. Entonces, a través de eso es que ellos tienen acceso a nosotros y les damos esa autoridad, que puede ser de manera voluntaria o involuntaria, en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias. Ok, tengo otra pregunta. ¿Por qué estas entidades, o bueno, más bien desencarnados, se nos aparecen en sueños? ¿Qué sucede? Bueno, los sueños, vamos a explicarlo así a grosso modo. Hay diferentes clases de sueños. Hay unos sueños que son historias del día, de la semana, del mes. Entonces el cerebro va guardando esa información y en algún momento se compila y se forma una historia. Entonces esa es una clase de sueños, como liberar, soltar eso que está allí, por toda esa información que se recibió. Otra clase de sueños son los deseos reprimidos, que cuando hay cosas que nosotros no podemos hacer en este plano físico conscientemente por diferentes impedimentos, nuestra mente, como para tratar de aliviar un poco esa situación, entonces nos permite esa clase de sueños en donde allí nos vemos haciendo esas cosas que hemos deseado y que no las hemos podido alcanzar por alguna situación. También hay unos sueños que se llaman premonitorios. Estos sueños son de mucho cuidado porque aunque hay información, hay que revisar quién nos la está dando o quién la está suministrando. Entonces, y generalmente cuando es información negativa, pues vienen de presencias de
de oscuridad, porque una presencia que ya está en amor y luz, su intención nunca es la de causar, digamos, preocupaciones, tristezas o algo así. Y ahora vamos a lo que son ya los sueños como conexión espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos seres queridos desencarnados en nuestros sueños, bueno, una de esas puede ser como esa tristeza, ese anhelo de compartir más con ellos, de haber podido realizar más cosas, entonces nos soñamos con ellos haciéndolas y eso. Y ya la otra es esa conexión espiritual como tal, en donde ellos buscan la forma de comunicarse a través de esos sueños, es una de las maneras de hacerlo, y lo que pasa es que como no tenemos conciencia de eso, pues simplemente vivimos el momento, lo que está sucediendo allí, pero cuando ya podamos conocer y tener esa conciencia, que ahora les vamos a explicar cómo se hace, poderlos ayudar para que vayan a un mejor plan. Bien, yo quiero dar acá un espacio para dar unos saluditos a las personas que nos están viendo en este momento. Un abrazo fuerte a las personas que nos están viendo. Hoy tenemos el tema que es desencarnados. Bienvenida, Andrea Patiño. Muchas gracias por estar aquí. Siempre nos acompaña. Muchas gracias, Andreita. Sandra Liliana Pandiño, un fuerte abrazo para ti. Evelyn, terapeuta desde Venezuela, un fuerte abrazo. Ever Castillo, John Pérez, Tania Moreno, muchas gracias por estar acompañándonos en este tema, de manera que estamos esperando las preguntas que ustedes quieran hacernos. Y yo tengo una aquí. Yo he escuchado en la cual las personas me dicen, yo después de que falleció X persona, escucho ruidos en mi casa, suben las escaleras, bajan. ¿Esto puede ocurrir? O que de pronto nos escondan objetos o nos muevan las cosas del lugar. ¿Puede ocurrir esto con un desencarnado? Por supuesto que sí, ellos tienen esas facultades y todo, no solamente mover objetos, producir ruidos, también llegan al punto de producirnos parálisis de sueño, como lo hacen también presencias de otras dimensiones que no han tenido un cuerpo físico. También manipulan nuestros pensamientos, tienen esas facultades de producirnos cambios de comportamiento, enfermedades, adicciones y un sinnúmero de cosas que son para nosotros negativas y nos afectan desfavorablemente para ellos poder tomar esa energía que nosotros vamos liberando cuando pasamos por esas situaciones. Entonces, también es importante conocer que muchas de las enfermedades, comportamientos, adicciones, pensamientos que tenemos una vez se hace un proceso de liberar, de ayudar a esas presencias, inmediatamente en nosotros se empieza a materializar esa sanidad física y esos cambios de comportamiento que nos estaban afectando al ya no estar allí influyendo en nosotros. Oscar, yo antes de entrar al aire, detrás de cámara, digámoslo así, estábamos hablando de algo que yo no sabía y que me gustaría compartir con las personas que nos están escuchando y que nos están viendo. Hay desencarnados que están en la oscuridad, eso yo no lo sabía, y hay encarnados que están en la luz. ¿Tú nos puedes explicarles a las personas que nos están viendo cuáles son los desencarnados que están en la oscuridad y cuáles son los que están en luz? Claro, los desencarnados que están en oscuridad o en baja vibración son aquellos que se han llevado una cantidad de culpas, que se han llevado apegos emocionales, apegos materiales, que digamos hay venganzas, que hay cosas pendientes, que hay tristezas, se fueron tan apegados y tan preocupados de pronto de que su familia iba a quedar sufriendo o que dejó cosas pendientes que ellos no se enteraron. Entonces, pues generalmente eso les produce a ellos un estancamiento en ese plano oscuro, en ese plano espiritual de baja vibración. Entonces, mientras ellos no liberen eso, son ellos mismos los que tienen que hacer ese proceso. Por eso, en muchos estudios, en diferentes terapias, se dice que el amor y el perdón son unas herramientas maravillosas, grandiosas, para liberar muchas enfermedades y para liberar
muchas causas emocionales que nos están afectando. Y los seres de luz, o sea, los no seres de luz como aquellos que desencarnados, sino desencarnados que están en luz, que ya están en un proceso de amor, de luz, en una vibración alta, ellos se desconectan completamente de esos apegos, de esas emociones, de todo aquello que vivimos mientras tenemos este cuerpo físico, que adquirimos esas experiencias. Entonces ya, para ellos poder seguir con su proceso de evolución, prácticamente desarraigan todo eso y se desconectan. De pronto cuando la persona quiere hacer una conexión con ellos, los puede hacer, pero generalmente ellos no van a interferir en nuestras experiencias, en nuestras vivencias, porque se tiene ya ese aprendizaje de que la evolución es un proceso individual. Entonces ellos, digamos, es como si en el caso de un familiar, de un niño, si lo acostumbramos a que el papá es quien le hace todo, pues va a llegar un momento en que ese niño no va a tener a su papá allí al lado y le va a tocar empezar a aprender diferentes situaciones y va a empezar a sufrir por ellas. Entonces lo que se le haga a otro, digamos, en cuanto a esto, más adelante va a tener necesariamente que pasar para aprender por eso. Yo me quiero quedar un poquito en este tema, o sea, los seres de luz, o mejor dicho, los desencarnados que van hacia la luz se desconectan completamente de su familia y se pierde todo vínculo afectivo con sus familiares. Sí, efectivamente, eso es lo que nosotros hemos podido experimentar en terapias. Por eso los seres que están vibrando alto en amor y en luz no son las presencias que van a estar por allí en la casa, que lo están viendo, que están sintiendo, que el escalofrío, los ruidos, que mueven objetos. A ellos ya no les interesa eso, ellos no necesitan llamar la atención, ni tampoco estar produciendo miedos, ni temores, ni culpas para estar robando energía, porque ellos tienen su propia energía. Cuando logran ese despertar espiritual, cuando toman esa conciencia de que ese amor interior no es un amor terrenal, sino ese amor espiritual, lo desarrollan y logran ser conscientes de que su luz es tan fuerte y tan poderosa, ya pueden llegar a un momento en esos planos a prácticamente tomar sus propias decisiones. Los seres desencarnados que están atrapados, digámoslo así, y que están en oscuridad, por dar una palabra, son los seres que de pronto se quedan arraigados a su familia con dolor, con apegos, y son aquellos que de pronto podemos ver en un caso dado o podemos sentir en nuestra casa o en nuestra casa, son los que están ahí arraigados, ¿verdad? Y en ocasiones son familiares. Perdón, pero además ellos se alimentan también de las personas, como están no han podido trascender, se alimentan de sus familiares, de la energía de sus familiares. Claro, sí, ellos lo hacen y hemos podido darnos cuenta de que no es su intención, pero pues como es su única fuente de poder adquirir esa energía que ellos necesitan, pues les causan diferentes situaciones negativas para poder estar drenando esa energía. Nosotros hemos tenido esa conexión con muchos y ellos generalmente manifiestan que no es su intención hacer daño. Por eso cuando se va a hacer ese proceso de liberación de todas esas cosas es algo relativamente fácil, porque pues ya entienden y se les da esa información de que van a ir a un sitio mucho mejor y ya no van a seguir afectando a nadie. Ok, yo quiero informarle a todos los Facebook televidentes que realmente las respuestas que están aquí dando tanto Liliana como Oscar no son respuestas que las han sacado de un libro, nadie les ha contado, son respuestas basadas en la experiencia de los múltiples pacientes que ellos han tenido y que ahora yo estoy, digamos que viendo y aprendiendo un poco más sobre este tema que para mí pues era, yo no conocía este tema de cómo se alimentan de nosotros todas estas entidades que están arriba. Entonces todas estas respuestas son basadas en la experiencia que ellos han tenido en muchos pacientes, por eso nos están dando la respuesta, ¿verdad? Toda esa base de la experiencia, no lo han leído ni nada de esto. Ok, ¿cómo ayudar a estas personas? ¿De qué forma podemos ayudar a estos desencarnados que no han podido trascender? ¿Qué hacer? Bueno,
Generalmente, para realizarlo, como ya dijimos, hay que buscar en dónde se originan las cosas. Ese es de pronto como la base de las terapias que nosotros realizamos. Siempre ir al origen, a buscar en dónde se está produciendo, cuál es la causa, para poder ya una vez allí empezar a solucionar. Entonces lo mismo, si ellos son presencias que están en un plano espiritual, pues ¿qué debemos hacer? Una conexión para estar allí con ellos, para tener ese contacto, para transmitirle a través de nuestros pensamientos la información que ya tenemos, que nos ha dado tan buen resultado para liberar otras presencias, para que entonces ellos empiecen a hacer ese proceso primero, a liberarse de todas esas cargas negativas, de todas esas preocupaciones, de esas angustias, de esas venganzas, de esos resentimientos, de apegos, de miedos, de temores, de todo lo que los tenga allí estancados. Entonces esa es. Y la otra que es súper importante, que ellos realicen ese proceso de perdón, que perdonen todo lo que les hayan hecho, porque ya allí tienen conocimiento de todo lo que ha sucedido, que pidan perdón por lo que hayan hecho voluntaria o involuntariamente y que se liberen de esas emociones, sentimientos, pensamientos negativos que los tienen atrapados allí. Además, hacemos algo que también nos parece que debe ser lo ideal, que recojan todas aquellas cosas que estén produciendo negativas en las personas, que recojan las enfermedades, que recojan las adicciones, los temores, bueno, absolutamente todo, y les enseñamos para que vayan haciendo ese cambio de vibración desde su interior, que ya no sea ese amor terrenal, ese amor de apegos, ese amor de necesidad, ese amor material, no, que sea ese amor espiritual, un amor que le va a dar tranquilidad, paz, armonía, bienestar. Es diferente de pronto ese amor espiritual a ese amor terrenal que nos han inculcado o que nos han tratado de hacer entender así. Y que lógicamente permita que su luz, esa luz interior que todos tenemos como presencias espirituales, o sea, por naturaleza las tenemos, que en ocasiones hemos visto que algunas las entregan por diferentes rituales, por diferentes circunstancias, pero entonces nosotros ser conscientes de que se tiene allí y que ella tome esa conciencia y va a empezar ese proceso hacia esos planos espirituales para evolucionar desde ese amor, desde esa luz, desde esa energía de alta vibración y desde ese fuego divino. Perfecto, muy interesante la respuesta, qué bien, para que, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Liliana Bermúdez. Bueno, Liliana Bermúdez, para que los que no lo saben, ella es medium, ella tiene la capacidad visual de ver desencarnados y además tiene la capacidad de ver los implantes que tenemos en nuestro cuerpo etéreo. Entonces es una maravilla. Para las personas que deseen una terapia, pueden comunicarse o con Oscar o con Liliana. Ahí estoy colocando los números telefónicos para que puedan ustedes escribirle a su WhatsApp después del programa y puedan también consultar sobre las terapias. Liliana, yo tengo una pregunta para ti, ya que tú eres experta en el tema de lo que son los abortos y los suicidios. Los abortos para muchas personas que han estado en esta circunstancia, hay mucha culpa, hay mucho miedo, eso genera, bueno, demasiada culpa, y los suicidios también para la familia, no me di cuenta, yo pude haber hecho esto, y se quedan toda la vida como con esa ancla de culpa también, tanto los suicidios como los abortos. Por favor, ¿nos pueden ampliar un poco más este tema? Por favor, Liliana, bienvenida. Listo. Hay un tema allí y es todo eso a lo que nos ha condicionado históricamente la cultura, las costumbres y demás. ¿Por qué? Porque realmente lo que decía Oscar hace un rato, y es que esas personas cuando son seres de luz, cuando están allá, se desconectan de nosotros, o sea, emocionalmente no nos reconocen porque es que han tenido muchas vidas con muchos familiares y no es el hecho, ellos son amor, ya son luz, ya están como energía en otro plano. ¿Qué sucede cuando hay una persona, cuando hay un ser abortado? Ellos, lo que hemos visto en terapia,
y ha sido como una constante, es que esas almas lo que nos dicen es que yo decidí vivir esa experiencia. Yo decidí pasar de una densidad suave a otra densidad muy, muy, muy pesada y poder saber qué era lo que se sentía volver a salir allí. Son experiencias que deciden tener las almas. Entonces, para nosotros al principio fue complejo entenderlo, pero cuando ya lo vimos en diferentes y que se repetía, comprendimos que es que para ese ser que está allá, ese ser de luz, es una experiencia. ¿Qué es lo que sucede desde este lado, desde esta tierra? Y es que a nosotros nos han vendido la situación como que estoy matando a ese o estoy acabando con ese, que es mi decisión hacerlo, pero de una u otra manera, esa alma ya decidió que no iba a tener una experiencia terrestre. Lo que decidió era que iba a cambiar de esa densidad muy, muy, muy sutil a otra muy pesada, muy rápido. Incluso alguna vez una nos dijo que era una experiencia algo así como un tobogán y que ellos querían experimentar qué era eso y que era lanzarse de esa manera. Entonces, por más que nos quieran meter la culpa, que nos quieran meter el miedo, el remordimiento, lo que ven las almas del otro lado es otra cosa, es su decisión. Digamos que la mujer acá eh, decidió que sí va a tener a ese bebé y que va a seguir con su embarazo. Si esa alma decidió que no venía, pues se va de alguna manera. Si no lo hace de manera, si no hay un aborto voluntario, lo hubiese hecho de uno espontáneo, pero no se queda porque era su decisión esa, vivir de esa manera o tener esa experiencia de esa manera. Entonces eso es lo que hemos encontrado en los abortos. Pero sí que es lo que encontramos, mucha culpa, mucha enfermedad, mucho dolor. Hemos encontrado personas que se generan implantes ellos mismos, abren el campo para que otras entidades vengan y los implanten a través de ese dolor, porque como la costumbre y la cultura nos tienen en la cabeza de que eso está mal, de que eso es pecado, que eso no se debe hacer, y con eso no quiero decir que sí se debe hacer, pero lo que sí sé es que la culpa no es algo que sea del cosmos, la culpa se maneja acá y se maneja para manipular. Entonces, eso es lo que nosotros hemos visto de los abortos. Eso es. Y no ha habido ningún caso en que ese ser que está al otro lado diga, es que yo tengo resentimiento, es que ella me sacó de esa existencia, es que yo quería vivir y no me dejó. Ninguno, en ningún momento lo ha expresado de esa manera. Eso desde el punto de los abortos. Dime. Ajá, sí. Sí, ¿qué le podríamos decir a las personas entonces que han abortado, que nos pueden estar escuchando, para que se quiten esas cargas? Tienen que hacer un proceso de perdón con esa alma que se fue, que supuestamente le hizo daño. ¿Qué deben hacer? Exacto. Exacto, lo que se hace cuando encontramos esos casos es que se lleva a la persona pues a través del tema de regresión y se le lleva a contacto con esa otra alma y allí es en donde se dan cuenta realmente qué era la intención de la otra y es en donde la persona que está acá le manifiesta todo lo que ha sentido al respecto y por lo general después de una terapia, una persona que abortó, por lo general después de una terapia se libera, porque cuando esa otra alma le dice realmente cuál era la intención, deja uno de sentir la culpa y adicional a través de la terapia, al haber contacto y al decir lo que se siente, lo que se piensa, lo que hace esa otra entidad también es llevarse lo que se haya podido estar generando. Ahora, cuando uno ya tiene claro eso, empieza a buscar qué entidades oportunistas aprovecharon ese bajón que yo tuve, esa culpa, ese remordimiento, ese miedo, cuáles entidades aprovecharon para implantarme en ese momento, qué entidades se aprovecharon para alimentarse de mi energía en ese momento y se hace una limpieza completa alrededor, de manera que cuando se termina ese proceso de perdón, la persona está primero sin la carga de la culpa y segundo está sin la carga de los implantes etéricos que tenía puesto y que se le estaban robando la energía. Eso no es de gratis, que hay mujeres que abortan y se sienten tranquilas y hay otras que abortan y sienten que mataron a medio mundo. Sí. Porque hay muchas que están implantadas, hay otras que no lo están, ¿sí?
Entonces, eso de que, o algunas dicen, es que me empecé a soñar con ese niño y va a ser mono. O me empecé ayer me soñé con ese niño que no quise tener, ya tiene 20 años. O sea, yo he escuchado unas que dicen unas cosas que le han hecho seguimiento a la vida del niño, si hubiese nacido, ¿cómo sería? Y eso Y no se lo ponen, descansan. y no descansan. Se Y eso se lo ponen, esa información se la implantan las entidades para que nunca descanse y nunca pueda soltar. Entonces, Wow. eso es lo que pasa en esos casos de los abortos. Perfecto, perfecto. No, me encanta esa respuesta que has dado. Ahora hablemos de otro tema que son los suicidios. ¿Qué pasa con ese ser que se suicida? Va a un limbo. ¿Qué sucede? Queda en la oscuridad. Y la familia que está a su alrededor, en la cual no solamente su familia, sino que es todo su entorno, los amigos, con esa culpa, que no se dieron cuenta, que hubieran podido hacer algo. ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué pasa con los suicidios? Bueno, el caso de los suicidios es algo muy diferente, no es como con los abortos. Digamos que con los abortos nosotros podemos estar tranquilos sabiendo que que ese otro ser tomó la decisión de hacerlo. En el caso de los suicidios es muy diferente. Cuando nosotros entramos en un tema de suicidio, por lo general estamos siendo manipulados por entidades. O sea, para que una persona se suicide, sin que haya manipulación de por medio, fue porque lo hizo en conciencia y se fue a través de un proceso que lo hacen muy pocas personas que ya son muy conscientes y muy evolucionadas, que deciden que ya no tienen en esta vida algo más que hacer y van a través de un proceso consciente, sí, que no es doloroso, que no es horrible, y ellos mismos pasan a ese otro nivel. Pero quien no lo hace de esa manera, que es la mayoría, están por lo general manipulados. Hay entidades allí que les susurran, que les tienen implantes. La mayoría de las veces hemos dado cuenta que no es solo una entidad, son varias entidades quienes lo hacen y están manipulados por diferentes centros. Y allí hay una pregunta interesante, y es que nosotros decíamos, ¿para qué les va a servir a estas entidades que alguien se suicide si finalmente a ellos les servimos es aquí vivo, sufriendo y dándoles energía constantemente? Pues la respuesta sí no la dieron, y la respuesta es que cuando alguien se suicida, el grado de dolor, de culpa, de remordimiento, de locura, de todo que genera a su alrededor es tan alta que vale la pena hacerlo, porque cuando una persona se suicida, hace que su entorno más cercano sufra para siempre. Es algo que es muy difícil que el resto de las personas se puedan quitar de acá. Entonces, la cantidad de alimento que damos a las entidades cuando alguien cercano se suicida es incalculable y es ilimitado, porque a través del tiempo la damos y damos y damos y damos energía. Por eso, para ellos les sirve que alguien se suicide. Hasta ahí lo que se vive de este lado, porque cuando alguien se suicida, desafortunadamente, eso que dicen que se va para el limbo, que se va para yo no sé dónde, que se sé cuándo, lo que se ha visto a través de la terapia cuando han sido personas de suicidio, es que sí hay un estado en el que ellos se van, en el que es muy complicado, es muy doloroso, es muy triste. Para ellos como almas es muy difícil salir de ese hueco en el que quedan metidos después de un suicidio. Es muy difícil, no voy a decir que todos, algunos lo hacen y vuelven a encarnar y de repente vienen a pasar otras cosas, pero la mayoría no salen de ese hueco, la mayoría están allí, y cuando hemos entrado en ese hueco, es un hueco que a nivel de entidades es muy custodiado, es muy difícil que salgan, y de hecho salen cuando alguien de acá los saca. Entonces, ¿a qué me refiero? Si alguno de ustedes tiene algún amigo, familiar, persona querida que se suicidó, la recomendación es hagan algo para sacarlos de allí, porque ellos solos no salen, es muy difícil. Los pocos que hemos sacado de ese sitio en donde entran los suicidados, los que se suicidan, es porque llegan a nosotros personas en terapias que dicen, mi sobrina se suicidó, mi hijo se suicidó, mi esposo se suicidó, y a través de esa persona podemos hacer contacto con ellos y sacarlos. Porque cuando nosotros hemos intentado entrar al sitio, hemos entrado, es muy complicado porque primero están muy custodiados y segundo, ellos
no están en esa conciencia de voy a salir, mientras que cuando aquí sea la mamá, el hermano, el que sea, los llama, ellos acuden y ya en ese momento en que acuden, entramos en la posibilidad de poder sacarlos. Eso es lo que hemos visto. No salen tan fácil como nosotros quisiéramos. Ahí sí se necesita que alguien acá los, los llame, pero tengan mucho cuidado. O sea, no lo hagan ustedes desde su casa como práctica, no es algo que se deba hacer porque detrás de una persona que se suicidó van a venir entidades muy pesadas. Entonces, lo que se debe hacer allí es de verdad hacerlo a través de una persona que esté capacitada, que sepa cómo es y que sepa tratar con ese otro plano en donde ellos están metidos. Bien, ¿cómo yo sé que mi familiar fallecido está en la oscuridad o necesita ayuda? ¿Cuáles son las señales que yo puedo, en las cuales yo puedo darme cuenta de que no ha podido trascender hacia la luz? Pues la mayoría de las veces es porque yo siento intranquilidad, lo que decía Oscar hace un rato, y es que yo ya no me siento tranquilo o me soñé cosas malas con esa persona o estoy empezando a ver, miren que hay una cosa muy típica que se ve y es que esa persona se empieza a aparecer en sueños antes de que pasen cosas malas. Y eso hace Ah, que la persona acá le coja miedo a su familiar que se murió. Dice, no, me soñé otra vez con mi mamá, ya no me quiero soñar más con ella porque está mostrando esto y se murió no sé quién. Y lo que hacen como estas entidades, ellos saben qué es lo que va a pasar, ellos sí, claro, saben el futuro, el pasado. Por eso es que a veces sí, cuando yo claro. voy a que me lean cartas o lo que sea, me dicen las cosas que van a pasar. Porque es que hay una entidad Uh-huh. de por medio soplando y diciendo, mire, esto va a suceder y que se prepare, ¿no? Pero como Uh-huh. puede que sí, puede que no, porque el futuro es el sitio de las múltiples posibilidades. Entonces, cuando alguien a ustedes les hable de futuro, sea en un sueño, sea a través de la práctica oscura que sea, o no importa, la práctica les dice algo de futuro, siempre, siempre desconfíen, porque lo que he visto en ese otro plano espiritual es que cuando me dicen algo de futuro, siempre hay una entidad de por medio. Siempre. O sea, yo no les puedo decir a ustedes que mi ser de luz o el ser de luz de otra persona me haya dicho algo del futuro. No, ellos se niegan a hacerlo. Dicen, es que no se sabe, o sea, hay millones de posibilidades diferentes de que eso pase o no pase, o sea, no se lo puedo decir, no sé, o sea, no, puede que sí, pero pues puede que no 20.000 veces. Entonces, créanme que siempre que alguien en una sesión de lo que sea o que se soñó les diga algo del futuro, allí hay una entidad de por medio y lo hemos visto infinidad de veces. O sea, no hay una sola excepción en donde nosotros hayamos entrado a buscar en algo que hable de futuro que diga, no, sí, es que su ser de luz me lo dijo. No, no ha Uh-huh. pasado. Porque Sí. ellos tienen una bonita costumbre y es que ellos respetan su libre albedrío y adicional a eso no interfieren dentro de la evolución de nosotros. Ellos no lo hacen. Un ser de luz no va a interferir en mi evolución, no lo va a hacer. Eventualmente me voy a soñar con él en la medida en que yo lo haya necesitado y que él de alguna manera me pueda ayudar, pero lo va a hacer de manera bonita, tal vez a través de algún sueño, y créanme que no lo va a hacer mientras no haya trascendido a esa luz y a ese amor. Antes de eso, va a estar, voy a sentir el dolor, voy a sentir el escalofrío, voy a soñarme y me voy a angustiar, pero muy posiblemente eso lo esté haciendo manipulado y con esa necesidad de alimentarse de mí. Entonces, pues no sé si contesté la pregunta o si lo sigo. Perfecto, perfecto, perfecto. Hace tan solo 2 días estaba hablando con un familiar en la cual ella me decía, mira, obviamente esto no, ya no es un, bueno, puede ser un desencarnado, que le decía, ahórcate, ahórcate. Mm. Y yo lo he vivido también, no, no ahora, pero sí en algunas situaciones me dicen, quítate la vida, córtate, estrellate. ¿Qué sucede allí? ¿Qué se le puede decir a estas personas que han tenido esa vocecita interna que es nuestro propio pensamiento que nos está, que nos quiere que nos hagamos daño o quitarnos la vida incluso? Hace unos días escuchaba yo a una adolescente decir, me han pasado no sé cuántas ideas en la cabeza de cómo se puede uno quitar la vida. Uh-huh, Eso no es sí. normal, eso no es normal, porque a uno le pasarán muchas otras cosas, pero ideas de cómo quitarse la vida, eso no es normal. No es el día de hablar del tema de eso,
pero, pero sí hay que tener en cuenta que por lo general es una entidad que está allí, por lo general. O sea, Perfecto. no hay posibilidad de que, o sea, yo conscientemente, a menos de que esté leyendo algo, viendo algo, no se me va a salir como la idea de hacerlo. Ahora, no es el día del tema, pero eso también sucede a través de videojuegos, también se mete a través de películas, a través de música. Todo ese tema subliminal nos programa muchísimas cosas con respecto a ese tipo de frases que tú estás diciendo. Y actualmente se ve mucho, muchísimo en los adolescentes, pero también se ven algunos adultos. Entonces es programación que nos meten y adicional hay entidades que conectan con esa programación y se nos meten allí, nos bajan la vibración y toda esa programación entra más fácil. Y a veces es la misma entidad aquí susurrando al oído porque lo hemos visto también. Le susurran y le dicen qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir, etcétera, etcétera. Pasa muchísimo. Perfecto, perfecto. Vamos a abrir un espacio para los televidentes que ya nos están aquí, ya hay preguntas. Aquí nos dice Emily Ay, Terapeuta. Luz, ¿Qué es espérame, es que de hace 8 Dale. días hicieron una pregunta y Ay, queremos sí, empezar respondiéndola, pero Oscar, vale, vale. ¿cómo era la pregunta, Oscar, para respondérsela a la señora? ¿Cómo nos damos cuenta si un ser fallecido ya está nuevamente encarnado? Ok, listo. Que sí. Esa pregunta es interesante porque nosotros no acostumbramos a hacerle esas preguntas a los seres con los que tenemos contacto porque no lo consideramos necesario. Para poderles dar esa respuesta, les voy a comentar un caso específico. Con una paciente sucedió que su esposo había muerto hacía años y llegó, pero ella no había podido superar el luto y llegó un momento en que, al contrario de superarlo, se le volvió un caos todo y cuando fuimos a mirar, lo que nos dimos cuenta era que efectivamente sí era el esposo. Llevaba todos esos años allí pegado, ya llevaba varios años, estoy hablando de, al momento en que lo hicimos ya llevaba 2, ya iba para los 3 años. Cuando cumplió los 3 años, ella estaba en pleno caos. Y lo que vimos en el tema del tratamiento que hicimos con ella fue que ese esposo que murió en un accidente donde él ni cuenta se dio que se murió, lo que hizo fue que su alma desesperada salió, encarnó de una vez en el primer cuerpo, en lo primero que encontró, pero él en su inconsciencia no entendió que iba a encarnar por ahí en otro lado. Él en su pensar, hoy me estoy devolviendo porque vuelvo con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Y no fue así. Volvió a otro lado en el cuerpo de una niña y en ese momento de terapia nos dimos cuenta que estaba encarnada en una niña de 2 años y medio, más o menos casi hacia los 3 años. Allí había un tema muy complicado porque él no se separaba de su familia, hacía sufrir a su esposa, hacía sufrir a sus hijos, porque en medio de querer estar con ellos, no sabía comunicarse con ellos y de hecho, cuando un desencarnado pasa al otro lado y se intenta comunicar conmigo, la vibración es tan diferente que por más que quiera, nunca va a ser suave, nunca va a ser bonita, al contrario, va a ser discordante, va a ser molesta, va a ser de miedo, de dolor, ¿sí? Entonces lo que encontramos con este señor fue eso. Y a él a través de terapia, además que en la terapia nos dimos cuenta que esa niña, la que él había encarnado, estaba sufriendo también, porque lloraba, porque todo le asustaba, porque ni siquiera aceptaba a su mamá, todo le daba miedo, todo le daba susto. Entonces habían ya esas cosas, el dolor de la mujer acá que perdió su esposo que no la dejaba en paz porque se quería quedar con ella, y esa niña que ya había encarnado que también estaba llevando una vida terrible. Lo cierto fue que en ese caso se ayudó a que el Señor de verdad pudiera hacer un tránsito, aceptación de esa muerte, un soltar a esa esposa y a esos hijos y poder trascender para poder ir de verdad y vivir y experimentar en el nuevo cuerpo en el cual estaba en ese momento. Claro que podemos saber, si nosotros entramos en una terapia, en una sesión, y llamamos para hacer perdón con una persona, nosotros podemos preguntarle, ya está encarnado, pero a menos de que sea necesario, no lo preguntamos. Es más, ni siquiera lo tenemos que preguntar. En esa oportunidad nos dimos cuenta porque hasta allá nos lleva ese ser de luz para que podamos ayudarlos a generar sanación.
pero si no es necesario no nos lo va a mostrar. Pero claro, muchas de los seres a los cuales es terapia ya llevan otra vida por delante. Lo que pasa es que sinceramente es más curiosidad de parte de nosotros que otra cosa. Y lo otro es que cuando uno les dice, bueno, ¿y dónde encarnó? ¿Dónde está? Como uno como con la inquietud de saber a dónde fue a Sí. parar para yo, no sé, yo ir y mirar. No, ellos casi no lo dicen, porque Ujú. obviamente el que se queda acá y empieza a buscar, pues va a encontrar otra razón para encontrar un desasosiego, para encontrar ansiedad, y pues no es el objetivo. Apegos. Exacto, ya Ujú. sabe que se fue, Claro. permita que se Sí, vaya, claro. permita que esté tranquilo. Por lo general, cuando se muestran o cuando llegan niños y viven y los niños dicen, es que yo vivía en esa casa, yo tenía este nombre, tenía esa mamá, porque los hay, en esos casos es porque hay algo que se tiene que sanar allá. Y ese ser lo que Mm, está haciendo es usar ese nuevo cuerpo para solucionar lo que no solucionó. Pero es el ser el que se tiene que manifestar. No somos nosotros quienes tenemos que ponernos a buscar lo que no se ha perdido, porque pues no es necesario. perfecto. Bienvenidos a los que se acaban de unir a esta transmisión en vivo de Despierta tu Ser. Estamos con el tema maravilloso, desencarnados. Y aquí quiero quiero abrir, leer una pregunta. Bueno, voy a leer dos preguntas que tienen que ver más o menos con lo mismo. Sandra Liliana Fandiño nos dice, ¿puede haber un encarnado solo en sueños por más de 20 años? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Puede haber un encarnado solo en sueños por más de 20 años? ¿O es un sueño, son sueños vívidos momentáneamente? Ella habla de los sueños. Y acá esta otra pregunta que también es muy parecida, donde dice, ¿por qué sueño con mi madre cuando estoy triste? ¿Realmente es el familiar que se presenta en el sueño? Bueno, Bueno, para la primera pregunta, sí, como dijimos que los sueños son conexión espiritual, algunos, entonces ellos buscan esa manera de comunicarse. Y a la vez, pues hay que tener en cuenta, se relaciona con la segunda pregunta, de que generalmente cuando hay tristezas, cuando hay enfermedades, cuando hay dolor, porque el dolor no solo, digamos, ese dolor emocional y de sentimientos, sino el dolor físico también es una forma en que usan estas presencias para que nosotros demos autoridad, para que prácticamente se permita que nuestra energía se drene. Entonces, sí, puede ser una conexión, puede ser que esas presencias estén allí acompañándolas. No necesariamente cuando hablamos de presencias, porque también digamos, sacado muchos mitos con relación a este tema. Lógico, sí hay posesiones, pero muchas presencias pueden estar acompañando a alguien durante toda su vida. La persona desencarna y nunca se dio cuenta que tenía una presencia allí, porque pues, no tenía el conocimiento, no se dio la situación de que alguien la viera o de que alguien le dijera, pero estuvo acompañándolo allí y siempre estuvo produciendo comportamientos, enfermedades, pensamientos, muchas cosas que eran negativas. Entonces, ellos son muy sutiles, no siempre van a expresarse así a través de ruido, a través de mover objetos y a través de ciertas cuestiones materiales. Hay unos que, como digo, siempre están allí drenando esa energía, pero no son perceptibles, a menos de que sea una persona que tenga esa facultad o un niño de estarlos viendo o de estarlos sintiendo. bien, gracias. Aquí Emily también nos preguntaba qué pasa cuando un familiar se presenta a través de un sueño. Creo que ya le quedó la respuesta, la pregunta ya se respondió. Acá hay una pregunta muy interesante de Angélica Peña, donde dice, ¿cuáles serían las entidades que se implantan en el caso del aborto? Pregunta ella. Si Otra vez, tenemos, ¿cómo es? ¿Cuáles son las? ¿cuáles serían las entidades que se implantan en el caso del aborto? O sea, si alguien tiene un aborto, ¿qué clase de implantes Bueno, podría tener? ¿Qué bueno, entidades? volvamos al tema en que cuando hay un aborto, la decisión espiritual de que no nazca no es mía en la tierra, es del ser
afuera. Es el ser afuera el que decidió que no van a hacer. Es ese. Él decidió que no van a hacer. Entonces, en inicio, en los temas de los abortos no hay implantes. Pero ¿qué pasa? Como yo empiezo a sufrir por la culpa, por el dolor, por la tristeza, por la pérdida, abro mi campo y ahí sí pueden entrar a poner muchos implantes, incluso pueden meterse entidades, ¿sí? Entonces no se les haga raro que una mujer que haya perdido bebés o algo empiece a sentir que de pronto sí tiene el bebé o que el bebé se le presente, cosas como esas. Pero finalmente quien se presenta allí es una entidad, porque en realidad la presencia que venía a habitar inicialmente se fue y se fue sin carga emocional de nada, o sea, se fue en paz y en luz, como lo que es, se fue en amor y en luz. Entonces, Porque era no la era en experiencia que realidad, quería. es otra cosa lo que hay allí, pero se da porque yo abrí mi campo. Ahora, cuando una mujer simplemente sucedió y entiende que se tenía que ser así y fluyó y no hay lío, no pasa nada, porque no abrió su campo a eso y comprendió que no era su culpa, que no era para seguir sufriendo eternamente por ello. Claro, eso es un luto porque yo perdí algo, sea porque yo no haya querido o porque se me haya ido, yo, o sea, yo perdí algo, es un luto y lo vivo y lo maduro y lo evoluciono, pero no es para quedarme eternamente en ese luto. Cuando yo me quedo eternamente en cualquier luto, es porque hay entidades de por medio. Eso sí es casi fijo, casi siempre sucede eso. Bien, acá Andrea nos dice, yo tuve muchos años atrás, tuve 5 intentos de suicidio, tenía todo listo cuando fui a cometer esa locura de lo que tenía listo, no pude hacer nada y ahí qué pasaría. Pero Bueno, Oscar me ayudó con las terapias que me realizó y entendí muchas cosas, nos dice Andreita Patiño. Acá hay otra pregunta ven donde Luz, dice, ahí hay que tener en cuenta una cosa, porque dale, le pasó de repente a Andrea eso con la guía posterior, pero la mayoría de la gente que no logra suicidarse por lo general dice, Dios me salvó. Dios o un ángel se atravesó y me salvó. O sea, siempre dicen algo allá afuera impidió que yo lo hiciera. No, fue su ser interno que decidió que usted tenía que seguir por alguna razón, pero fue su propio ser. Entonces, allí ustedes pueden decir, algo dentro de mí decidió seguir viviendo. Algo dentro de mí sacó la luz y el poder para seguir viviendo. Pero dejen de meterse eso ahí. Perdón. No es que Dios lo salvó, es que lo salvó el ángel, lo salvó. No, es mi luz sí, la que decidió continuar. bien, perfecto, perfecto. Acá dice Luz Elena Quintero, dice, hola, buenas noches, yo soñé durante 12 años sueños muy repetitivos con mi pareja sentimental, el cual fue asesinado. Soñaba que yo lo buscaba o lo llamaba por teléfono y yo le reclamaba dónde está y él me abrazaba muy fuerte y cuando yo caía en cuenta que había fallecido, me despertaba inmediatamente. ¿Tiene algún significado? Luz, mira, yo aquí quiero sacar un caso que sucedió, que para nosotros también fue como un aprendizaje muy grande, y es que cuando las personas mueren en cosas violentas, que las matan, las botan de sitios, cosas como esas, hay entidades que las están esperando y las agarran y las cogen como el gancho para hacer sufrir a muchas otras personas y por lo general las ponen a sufrir muchísimo molestando a esa familia, a los allegados, a todo el mundo, para sacar mucha energía de todas esas personas. Si alguno de ustedes tiene familiares que hayan muerto de manera violenta, de todas En esas maneras, accidentes. Sí. tengan muy en cuenta que en ese tipo de muertes, o sea, cuando yo no soy consciente de que me morí, hay ciertas entidades que agarran a los seres y los empiezan a utilizar para hacerle daño a sus seres queridos. No se les haga raro que sí sean, pero llegan a ser tan manipulados que ellos ni siquiera se acuerdan quiénes eran, solo saben que están allí para manipular y a quienes tienen que manipular. Entonces tengan en cuenta que ustedes dicen, no, pero yo cómo lo voy a dejar ir si ese es mi esposo, yo cómo lo voy a dejar ir si es mi hijo, yo cómo lo voy a dejar ir, ya no lo es. Es un ser que está al otro lado, lo están manipulando y sigue allí
porque necesitan seguirle sacando a usted su energía o a su familia o a sus amigos o a las diferentes personas. Entonces es muy bueno que ustedes vean muy bien la posibilidad de ayudarlos a salir de ese sitio en el que están, porque si no van a ser utilizados y manipulados mucho tiempo. Claro, ellos no están como en el caso de alguien que se suicida metido en un hueco, están acá con nosotros, pero sufren de todas maneras y se tienen que alimentar. Sufren ambos. Claro. Ahí sufren ambos, tanto el desencarnado que lo tienen atrapado para sacar energía y tanto los familiares que están viéndolo constantemente. Allí hay dos personas sufriendo, están ahí engañados prácticamente. Ok, Gabriela Pancardo, buenas noches. Ella nos hace una pregunta. Hace un año falleció mi tía y como a los 2 meses soñé con ella y fue muy real. Se abría una puerta grande y elegante y era como un salón de baile y ahí entraba mucha gente, estaba ella. Era un lugar muy bonito, ella volteaba, sonreía y con la mano me decía adiós. Se veía muy feliz y radiante. ¿Será que ella se despidió de mí? Pregunta Gabriela. Bueno, allí hay 2 situaciones. Primero, en ese plano espiritual, por eso nosotros siempre tratamos de que cada desencarnado haga su proceso, tome esa conciencia a través del amor y de la luz, porque en ese plano espiritual no solamente hay desencarnados, hay presencias de muchas dimensiones y cuyo objetivo es precisamente ese, seguir manipulando. Entonces, ¿qué pasa? Que les muestran una realidad y pueda que usted envió ese salón bonito en donde ella entró. Nosotros así nos lo muestran, como una especie de hologramas, como una programación mental. Pero cuando todo se prueba, porque a nosotros también nos pasa eso, y la persona dice, sí, estoy viendo esto. Cuando uno les dice, vamos a probar si lo que está viendo allí es real, vamos a renunciar a cualquier mentira, a cualquier engaño, llénese de amor, de luz espiritual, de energía, de fuego divino, y envíelo. Esos lugares generalmente cambian y se transforman en lo que realmente son, que no son lugares muy agradables. Cuando hay esas puertas, cuando hay esos sitios así, esos círculos de luz, el túnel de luz del que muchos hablan cuando han vivido una situación muy cercana a la muerte, generalmente son una especie de portales que conllevan para que esa presencia que está allí sea manipulada y puedan hacer con ella lo que pretendan esos otros seres. Entonces, puede ser una de que efectivamente se fue hacia ese plano y si no hizo un proceso adecuado, pues va a ir donde no debe estar. Y lo otro es que posiblemente usted haya tomado conciencia a través de su ser interior y la haya soltado y la haya liberado para que no la esté afectando negativamente. Entonces, pues allí se pueden haber presentado otros casos. Ok, la pregunta del millón. Hay que dejarle el vasito de agua cuando la persona fallece porque es que les da sed. ¿Hay que dejar eso? No hagan eso. No hagan eso, ellos ya no van a ir a tomar nada. Ya no pueden tomar nada. No pueden ya además, para eso están sí, digamos que si tienen sed, para eso están los ríos. Bueno, los lagos, bueno, en fin. Digamos, no, bueno. y quien hace que baje el nivel del agua no son ellos, son las otras entidades para que usted le siga metiendo energía a ese asunto. Es un engaño, obviamente, claro. Okay. Bueno, voy a aprovechar para también hacerles una acotación allí. Lo mismo sucede con esa tradición, con esa costumbre de llevar flores al cementerio. Allí ya no hay ninguna presencia física que pueda ver esas flores. Y la presencia espiritual que estaba en ese cuerpo, digamos, a menos de que esté en un lugar oscuro, que esté en un lugar de baja vibración, va a estar por allí. Generalmente los cementerios son lugares excelentes para que haya muy baja vibración, para que se detone la tristeza, los recuerdos, esos pensamientos negativos, las culpas. Entonces, pues nos enseñaron y fue algo que nos inculcaron, pero prácticamente ya no hay nada, un cuerpo físico no está allí. Y la parte espiritual, así está en una parte oscura, las flores no le van a servir de nada.
Y si es una presencia ya evolucionada, pues esas cosas tampoco lo van a afectar positivamente. Miren, tengan cuidado, perdón Luz, tengan cuidado con el tema de los cementerios, porque hemos visto personas que no tenían nada y fueron al cementerio y se llevaron el difunto para la casa. Entonces, tengan cuidado con lo que piden, tengan cuidado con lo que juran, con lo que prometen en un cementerio, porque puede que no sea su familiar, se le pega y esté más cerca, porque todos los que están dando se necesitan alimentar, y si usted le está mostrando el plato ahí para que lo haga, ellos no van a desaprovechar. Entonces, muchas de las personas que han tenido difuntos pegados, que eso no lo hablamos hoy porque tal vez sea de otro tema, porque eso lo hemos visto muchas veces, que muchos problemas de problemas de salud, de mente, de todo, es porque tengo a un difunto pegado. Entonces, eso sucede típicamente cuando una persona dice, estoy viendo un cementerio, ahí mismo uno, no, espere, miremos bien quién hay alrededor, usted qué está diciendo allí, y por lo general algo se pegó en un cementerio. Entonces, sean cuidadosos con los cementerios. Es que lo que son los cementerios y las salas de las funerarias son cúmulos de energía, en la cual está lleno de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de muchas cosas, y cuando generalmente la gente va a un panteón, a un cementerio, llega con dolor de cabeza, llega con desaliento, sin ánimos de nada, siempre llega con algún dolor, y es que allá hay muchas energías que se pueden pegar, y obviamente cuando llegamos a esos lugares nuestra frecuencia baja y abrimos la puerta para que cualquiera de ellas, no necesariamente nuestro familiar, se pegue y nos la llevamos para la casa. Se alimentan allí nomás. Y yo no quiero herirle susceptibilidades a nadie con respecto a su religión, pero eso lo he visto en muchas iglesias también. Bueno, ¿qué pasa? Siguiendo con el tema, la pregunta que hizo, la respuesta que nos dio Oscar, cuando tenemos un familiar que ha fallecido, he visto que hay gente que son 3, 4, 10 años mandándole a hacer la misa de aniversario, los rezos, le hacen la novena. ¿Qué pasa con todo eso? Aquí está candente la pregunta. Bueno, al comienzo explicamos que generalmente hay que tratar las situaciones que se presenten en su origen. Si ella es una presencia, ya es un desencarnado, ya es una presencia espiritual, pues es un proceso individual. Es como cuando, por ejemplo, alguien en la casa tiene una adicción y los papás, los hermanos, la familia quieren que vaya a un tratamiento, pero él no lo quiere hacer. Entonces esa voluntad, ese libre albedrío, pues se respeta, igual que se hace allá en ese plano espiritual. Allí, por más cosas que le hagan, misas, novenas, y se lo estamos diciendo porque es lo que nosotros hemos visto en terapia, es lo que ha sucedido. Todos siempre hemos tenido algún familiar, alguien cercano fallecido. Cuando nosotros tenemos conexión con ellos, generalmente las personas demasiado religiosas, algunos fanáticos utilizan muchas cosas, pero eso no los afecta a ellos, o sea, positivamente no, más bien como en el caso de prender velas, que los atrae y que les causa ciertas cosas, a través del llanto, a través de la culpa, a través de las promesas, de los juramentos, de todas esas cosas, más bien los atraen y les dan permiso para que estén allí, pero nos hemos dado cuenta que no los afecta, porque es que el mundo espiritual es completamente diferente a este plano material. Al contrario, lo que pasa en el plano espiritual sí afecta la parte material, porque allí, por ejemplo, cuando hacen una brujería lo hacen directamente allá, con una foto, con lo que sea, pero desde allá se origina y empieza a afectar este plano físico, no al contrario. Entonces, por eso allí mismo, ¿qué se hace? Entrar en conexión, protegido y lógicamente con una limpieza. Nosotros debemos estar limpios en el sentido de también de haber sanado muchas cosas, de entrar protegidos, porque si nosotros vamos allí simplemente con nuestras emociones y sentimientos negativos, pues vamos a ir cargados y vamos a abrir puertas para lo que esté allí nos vaya a afectar. En vez de ir a ayudar, antes vamos a traernos otras cosas diferentes. Entonces, siempre es bueno
antes de hacer cualquier proceso más en ese plano espiritual, tener ese conocimiento, pedir esa asesoría. Bien, recuerden, amiguitos, que es súper importante no invocar a nadie. Y cuando estamos haciendo rezos, estamos invocando a deidades, a seres superiores a nosotros, y de alguna forma estamos abriendo esa puerta nuevamente en nuestro campo para que estas entidades vengan, nos implanten, nos pongan implantes o nos coloquen pensamientos de tristeza, de dolor, cualquier tipo de pensamiento que nos tenga baja nuestra vibración. Aquí nos pregunta Victoria Ramírez. Entonces, ella nos está hablando de las ánimas benditas. Entonces, es una entidad, las ánimas benditas del purgatorio, quienes le profesan fe, dicen que son muy celosas. Obviamente, las ánimas benditas tienen que ver con esas entidades oscuras que se aprovechan de esa fe y, bueno, ustedes saben más que yo. Les cedo la palabra. No le recen a las almas benditas, no le recen. Porque las almas benditas del purgatorio son desencarnados que están por ahí dando vueltas, que no han podido trascender, que están alimentándose de energía, y el momento en que usted les reza, adivine qué pasa. Pues usted le está alimentando a esos seres, ellos acuden efectivamente, y si usted va y le prende una vela, peor, más rápido llegan. Entonces, no prender velas. No lo hagan. No velas. Es más, si ustedes tienen una persona que se murió, no le riesen como si estuviera como las almas benditas, no. A esa persona la mejor manera de ayudarle es hablarle, decirle, usted váyase tranquila, usted váyase al amor, vaya a la luz, yo lo perdono o la perdono por lo que me haya hecho, perdóneme también a mí, pero váyase y siga su camino en la luz y en el amor, que yo aquí tendré que sufrir lo que tenga que sufrir, pero lo va a sufrir yo. Usted siga su camino, que yo lo libero, o yo la libero, yo lo dejo ir. La mejor manera en que nosotros podemos ayudarnos. Ahora, que es que estoy demasiado dolido porque se murió ayer y yo ¿qué hago ahora? Intenten sacar amor y luz de su pecho y proyectarlo hacia ese ser. Lo mejor que le puedas ayudar en ese momento es dándole amor y dándole luz. Los rezos, las velas y todo ese tipo de cosas, de repente lo que hacen es engancharlas muchísimo más acá. Entonces, pues, esa es como la manera en que yo les diría, ustedes pueden ayudarlos. Es la manera física en la que yo puedo ayudarlos estando allá. Soltándolos, dicen, vaya, se descanse, pero díganselo, vaya a la luz, siempre a su luz interior. No se vaya pues a la luz, porque muchos se van al famoso túnel, o se van por una puerta que les mostraron que era muy luminosa, pero esa es como la trampita para que venga y métase por donde yo necesito que usted se vuelva a meter, y le quitan a uno esa libertad de decidir qué hacer después de morir, porque no es necesario que volvamos acá. O sea, nosotros podemos decidir seguir allá en ese plano donde realmente debemos estar. ¿Qué necesidad de estar venga aquí y haga cosas? No es necesario. Pero cuando nosotros nos vamos al túnel, a la puertica de luz, o lo otro es que llegan al otro lado y le muestran a la mamá, al papá, al abuelo, y eso por lo general son hologramas para que uno se vaya hacia donde ellos quieren. Sí. Por eso sí debe ser con esta luz interna. La verdad, no hemos visto la primera entidad que de verdad la esté esperando la mamá, el papá, que de verdad sean que los esté esperando. No hemos visto la primera, no la hemos visto. En cambio, sí vemos un montón de entidades oportunistas, chupa energía, que sí están allá esperando al otro lado. Entonces, estar uno muy seguro de su energía, de su luz, es lo mejor que uno puede hacer al momento de partir de acá. Lo mismo, cuando estemos con un familiar que sabemos que está ya al borde de fallecer, también hablemosle bonito, mire, su luz, paz, sienta amor en estos momentos para que puedan irse de una manera tranquila, de una manera pacífica. Yo lo perdono, perdóneme. Ese es el tipo de cosas que uno debe hacerle saber a alguien antes de morir. Y si no puede antes de morir, no se quede con la culpa y remordimiento. Dígaselo después de morir, porque lo está escuchando. Sobre todo esos días después de que murió, lo está escuchando. Si le pidió perdón con el corazón después de que murió, usted no tiene que pasarse la eternidad pidiéndole perdón, ya lo hizo, y ese ser ya lo supo, y ese ser ya se fue. Ok. Ojo, mis amores que nos están viendo. Ojo, porque en el mundo espiritual
aunque es espiritual, hay muchos engaños, muchísimos engaños por entidades que se hacen pasar por sus familiares, que les producen tristeza, que les producen dolor, y uno cree que es familiar, y no es así. Son entidades que a través de esa baja vibración que tiene la gente se alimenta y se alimenta de ustedes. Mucho cuidado, porque en ese mundo espiritual hay hologramas, hay cualquier cantidad de engaño al cual te puedes tú caer. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando de pronto tenemos, por ejemplo, que un familiar fallecido y tenemos un problema y la gente le dice, pídale a su papá, pídale a su hermano, pídale a su esposo que le ayude para este problema, pídale protección, usted va a ir de viaje, dígale que le ayude? ¿Qué pasa con esto? Hay que pedir a esos familiares que ya han fallecido que nos acompañen, nos protejan, nos sanen. Bueno, allí, digamos, se presenta de que cuando nosotros hacemos un pedido, ya estamos haciendo un compromiso, un pacto, no necesariamente con esa presencia espiritual de un familiar. Cualquiera puede llegar y hacerse pasar por ella. Así nosotros, digamos, o algunos que van donde ciertas personas, medio o cualquier otro medio de conexión que utilicen, dicen, sí, es que es mi familiar, porque esa información solamente la sabía ella y la sabía yo, pero es que en el mundo espiritual todo se sabe. Entonces, ¿qué sucede? Que cualquiera puede suplantar a otra presencia. Entonces, si están en la oscuridad, pues así mismo, de lo que tienen van a dar, y generalmente van a pedir algo a cambio, que es esa energía, y para tenerla, pues sea el familiar o no sea el familiar, van a colocarle cosas negativas, tristezas, preocupaciones, problemas en la casa, bloqueos en todo sentido, económicos, emocionales, bueno, discordias, enfermedad, todo lo que ellos tienen. Y si es un ser ya evolucionado, pues tampoco va a venir a interferir ni a intervenir con nosotros. Entonces, por eso se recomienda de que no se le pida nada a ninguna presencia. Nosotros podemos pedir cuando tenemos una necesidad, cuando queremos que algo nos salga bien, cuando queremos que haya esa ayuda allí, pues lo hacemos con nuestro propio ser interior. Nosotros somos parte de esa divinidad, nuestro ser espiritual interior. Si permitimos que vibre en amor, en luz, en energía, en fuego divino, Él nos va a orientar a través de la intuición. Es como cuando nosotros creemos muy fervientemente en que un proyecto, en que un proceso nos va a salir muy bien, pues nuestros propios pensamientos, que son energía, nuestra propia creencia en nosotros mismos, nos va a ayudar, va a atraer esas personas, va a atraer las situaciones, las circunstancias, todo aquello lo va a hacer para que lo que estamos esperando sea lo mejor, lo más beneficioso para nosotros. Entonces acostumbrémonos a pedirnos a nosotros mismos. Yo les voy a dejar una pregunta para que ustedes mismos se la respondan. A nosotros nos enseñaron a través de la vida y a través de milenios a pedir a un Dios externo, a deidades, a santos, a ángeles. Hagan ustedes como una especie de resumen. ¿Cuántas veces han pedido? Yo creo que todos los días hay peticiones. ¿Cuántas de esas peticiones les han concedido y cómo ha cambiado sus vidas? Y si de pronto en algún momento les concedieron algo, miren cómo es el resto de su vida, qué bloqueos tienen, qué enfermedades tienen, qué problemas emocionales tienen, qué problemas con su pareja, con sus hijos. Entonces, si eso fuera así, si esas deidades que nos enseñaron a pedirles fueran tan poderosas y en verdad fueran de bien, no habría enfermedades, no, la violencia no estaría allí, no hay necesidades, no hay muchas cosas. Entonces, pónganse a pensar para ustedes y respóndanse y hagan ese inventario ustedes de todo lo que han pedido, qué les han dado y posiblemente qué han pagado por eso. Perfecto, muchas gracias. Ya, la última pregunta que yo tengo, aquí hay dos más que voy a leer ahora. Cuando un encarnado ya evolucionó, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué sucede cuando evoluciona? Óscar o yo. Bueno. Dale, Liliana. Dale tú, Lili. Hay una cosa que sucede con
todos, cuando están evolucionados, primero no vienen a molestar. Ni por aquí ellos no vienen, no vienen, no vienen, no vienen. Y si los llamamos, como ha pasado en algunos momentos, porque la persona necesita sanar, entonces los llamamos para que vengan a sanar, ellos vienen y no hay emoción de por medio. No hay emoción. Ellos cuando salen de aquí de manera adecuada, se desprenden de todo eso que a nosotros nos amarra, esas emociones. Ellos vibran en amor incondicional, vibran en luz, vibran en paz, en tranquilidad, y con eso vienen a hacer como esos procesos de perdón y ayudar a esa persona que perdone. Pero lo hace ayudándola como ayudaría a cualquier otro ser del universo. Ya no es que mamita, mi hijito. Así que si ustedes se sueñan con su mamá, su papá, el que sea, que se murió y está en esos términos, no es. No es, porque ellos pierden ese vínculo con uno. Imagínense, si no fuera así, con todas las vidas que han tenido, todas las familias que... Y aquí en otros planetas, no, no es así, no es. Ellos vibran ese amor incondicional y así como ya le ayudan a uno, le ayudan a cualquiera. Y en algún momento yo tuve que comunicar con alguien fallecido y volví y hasta me vació. Me decía, pues que eso ya lo vimos una vez, porque otra vez es que no aprendió usted, no se trabajó en eso. Y uno dice, qué pena. Sí, eso se están vaciando lo. Entonces, así se da cuenta uno que ya evolucionó, ellos se desprenden. Ajá, sí. Ok, bueno, ¿quieres complementar algo, Oscar? Yo quisiera decir algo de la respuesta con respecto a lo que pregunta Yamilet. Ajá. Okay, bueno, Yamilet Riesgo dice, cuando estoy durmiendo, me desdoblo. Esa pregunta de desdoblarse, yo no la he leído porque, bueno, no viene el caso, no es el tema de hoy. Dice, cuando estoy durmiendo, me desdoblo inconscientemente, salgo a volar. Es una experiencia fascinante. He escuchado que se puede meter otra alma en mi cuerpo. ¿Es cierto, güey? No es el tema de hoy y la respuesta va a ser cortica, pero desdoblarse es inevitable. Es inevitable, está dentro de nuestro ADN. No podemos evitarlo. Lo que sí debemos hacer siempre es protegernos antes de dormir. Siempre debemos protegernos antes de dormir, porque cuando dormimos casi todos nos desdoblamos. Y te voy a decir una cosa, Yamilet, y a quien esté escuchando que tenga la misma duda, a mí me han implantado y se me han pegado seres en una desdoblada. ¿Por qué? Porque no me sabía proteger. Y en el primer programa, en la primera emisión, Oscar lo habló y lo dijo muy claramente, muy bonito, pues aparte para los que acaban de llegar, vayan al primer programa, la primera emisión, que el tema era hay presencias extrañas en mi habitación. Vayan a ese programa y ahí está para que sepan cómo protegerse. Sí, protéjense siempre antes de dormir, porque es inevitable que digamos que no, ay, no me voy a hablar. Es imposible, uno duerme, llega al estado en que el cerebro accede a ese otro mundo y puede pasar un montón de cosas. Entonces protéjanse, uno protegido, su propio ser interno lo lleva donde tenga que ser y va a estar bien, y si hay algo mal, lo hace despertar. Pero si uno no va protegido, uno ni cuenta se va a dar. Lo engolosinan en donde lo tengan que engolosinar, y a mí fue engolosinada que me implantaron desdoblada. Y después para encontrar eso, ahí es donde está el lío. Saber uno cómo fue, qué le hicieron, qué le pusieron, y darse uno cuenta que le implantaron en una desdoblada le da uno como piedra, porque es que uno ni siquiera prometió, no nada, o sea, yo quiero saber, pero el hecho de uno protegerse lo ayuda muchísimo, mucho, y no solo durmiendo, despierto, en todos los momentos protegerse. Ok, siempre mientras dormimos nos desdoblamos, simplemente que no nos acordamos, es simplemente eso. Bueno, acá hay otra pregunta donde dice Guillermina Sánchez, dice, ¿cómo se anulan estos compromisos o promesas? Bueno, y dice Victoria Ramírez, ¿puedo seguir? ¿Puedo sugerir tema? ¿Cómo prepararnos en vida conscientemente para el momento de partir? ¡Ay, qué bonito! Me parece muy bonito qué bonito. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Y yo tengo un tema que se me acaba de ocurrir, que ya habíamos hablado para el próximo programa dentro de 8 días. ¿Qué les parece si hablamos de
implantes, ya que hoy se ha dado el tema y han preguntado varios sobre implantes. ¿Les parece bien para dentro de 8 días hablar de implantes? Que es un tema fascinante. Esa es muy chévere, esa es muy polémica además. Por aquí preguntaron algo más que no es para hoy, pero sí para que lo apuntemos porque ese es otro tema duro que dice Guillermina Sánchez. Hola a todos, ¿cómo quitarnos lo que nos hacen espiritualmente? Yo asumo que está hablando de trabajos energéticos o brujerías. Sí, brujerías, wow, está buenísimo. Brujerías, voy a apuntar. No te contestamos hoy, Guillermina, porque ese tema es muy largo y nos quedaríamos acá otra hora. Pero eso sería para otra hora. Lo vamos a sacar, sí, lo vamos a sacar. Perfecto. Porque eso tiene mucha tela de donde cortar. Entonces, puede ser o implantes, ¿cómo damos nosotros la autorización para que nos implanten? O invocaciones, ¿por qué no se debe hacer invocaciones? ¿Cuál tema prefieren? Aunque hay muchos, ¿no? Pero ya que se ha dado hoy el tema y se ha hablado un poquito de esto, ¿implantes o invocaciones? ¿Cuál va primero? Tiene que haber un orden. No, yo creo que lo podemos tratar simultáneamente, porque a través de las invocaciones se logran los implantes. Tienen que ver. Ok, entonces para el próximo domingo están completamente invitados. Por favor, regálenme un compartir ahí abajo. Dale compartir. Aquí yo quiero leer una preguntita que se me olvidó de una amiguita. Aquí está, Viviana Parra. Aunque ya habíamos dado esa respuesta, pero aquí dice, hay personas que ponen agua en un vaso antes de dormir para evitar que se acerquen otras entidades. ¿Esto es así? Da igual. Le estás dando mucho poder a un vaso con agua. Entonces, ¿a quién estás tú dándole ese poder? Entonces, igual hay que protegerse, ¿listo? Entonces, para dentro de 8 días, domingo, regálenme un compartir, por favor, los que están aquí, compartir para que les quede este programa y para que sus contactos puedan ver este programa. Los que acaban de llegar, por favor, desde el principio vayan para que vean todo el programa completo porque está supremamente interesante. Y para dentro de 8 días vamos a ver 2 temas que tienen que ver el uno con el otro, lo que son las invocaciones. ¿Por qué no se debe invocar? ¿Qué sucede cuando invocamos a seres de luz, ángeles, maestros ascendidos, Saint Germain, Metatron, bueno, en fin, todo esto? Y los implantes, ¿por qué nos implantan? ¿En qué momento nos implantan? ¿Cómo me doy cuenta de que estoy implantado? ¿Cuáles son las señales que puedo yo darme cuenta de que tengo un implante en mi cuerpo? ¿Les parece? Por aquí hacen un comentario que dice, de acuerdo a lo que dijo Oscar, ¿cómo hacemos para aprender a nombrar en todo momento? Gracias a Dios. Esas son muletillas, ¿no? Pero es una programación. Es una programación que ya tenemos. Bueno. Conscientes. Sí, ya nomás quitarnos eso de ahí. Gracias a Dios. Eso lo podemos responder en la próxima emisión. Tendrá algo que ver allí. Ajá. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora larguita. Este programa es para ustedes. Siempre estamos abiertos a sus preguntas, a responder. Por interno nos pueden escribir. Si requieren de una terapia o saber un poquito más en qué consiste la terapia, por favor se comunica con cualquiera de nosotros, con Liliana Bermúdez, con Oscar Perlaza o conmigo, y con mucho gusto le vamos a dar información. Estamos abiertos a siempre responder sus preguntas. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Liliana, Oscar, abracitos para ustedes en Bogotá y Popayán. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Chao, gracias.